Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes y gracias por estar aquí en la tabla redonda. Para quienes conocen el tema, les es familiar el tema de los chakras, espero que este programa les sea útil. Para quienes, por el contrario, escuchan por primera vez la palabra chakra, en verdad este programa va a resultarles novedoso. Incluso puede que hasta les sorprenda. Mucho y constantemente se habla del cuerpo humano por el atractivo que ejerce en nosotros, por las investigaciones que se llevan a cabo con sus manipulaciones, encaminadas tarde o temprano a ser aplicadas a los seres humanos. Pero, ¿existe solo la anatomía del cuerpo humano que conocemos? ¿Esta anatomía coexiste con otra más sutil que ignoramos? Pues es la primera pregunta que se la hacemos a Brahmadeo Upadhyay, que es profesor de indología. Profesor, ¿podemos realmente hablar de dos anatomías distintas, paralelas? Y en ese caso, ¿cuál sería la interrelación entre ellas? Anatomy of the human body el chakra is related y la anatomía to each del other. cuerpo humano que están relacionados entre sí. If we are start to think about Si anatomy, pensamos so en la anatomía, we discuss about the three type of anatomy: hablamos biological anatomy, de la anatomía psychological biológica, anatomy, de la anatomía and spiritual psicológica anatomy. y de la anatomía In biological espiritual. anatomy, En la anatomía we think about biológica neurology, pensamos en la cardiology, neurología, and la physiology. cardiología y la fisiología. In neurology, En la brain and neurología, nerves el cerebro is related y with los the all nervios chakras. están relacionados con los And chakras. when the all nerves and the all part of the Todos los brain, nervios y todas las partes del related, cerebro which is están has relation with the relacionados chakras, con los so chakras, that will be perfect and strong. y es para que And sea una second is relación physiology, perfecta y fuerte. stomach, En la muscles, fisiología, el estómago, blood. los músculos, So la there should sangre, be a good, perfect tienen constituents, que estar should be in perfectamente absolute en strong. un equilibrio And about the para que todo cardiology funcione. in heart, Y en el corazón y en el because campo de la when the cardiología opening of the chakra will start and will reach tenemos in también heart, un the chakra heart should be strong. que influye al corazón para que sea más There be fuerte, no blood pressure and no para que any no other haya una alta disease. tensión arterial ni Then the otras brain and enfermedades. heart and the Por lo muscles tanto, and el the cerebro, blood el corazón, will los be músculos, la sangre pure and pure, so we estarán can sanos make a y puros progress para in que podamos opening of a chakras. progresar y abrir los chakras. Cuerpo sutil del que estamos So, hablando, we're un talking- cuerpo de energía, de fuerza, de vida. En estas imágenes, fíjense ustedes bien, porque nada está puesto al azar y están hechas y presentadas a ustedes para explicarles el tema de esta noche. Las imágenes. Los chakras son centros de fuerza y de energía sutil que se corresponden con diversas partes vitales del cuerpo humano. El número de esos centros varía en las distintas formas tradicionales, pero normalmente se acepta la clasificación septenaria procedente de la tradición hindú. Por lo demás, el número 7 es un módulo numérico de destacada importancia en todas las culturas sagradas. En el organismo corporal, los chakras están localizados en diferentes posiciones a lo largo de la columna vertebral, desde la base de la misma, en la región cosígea y sacra, hasta la zona encefálica y la sumidad de la cabeza. Se señala así la idea del eje vertical, la columna vertebral, que conecta la parte inferior del tronco humano a la superior, que es la cabeza. En este sentido, el hombre siempre ha sido considerado como un microcosmos,
hecho a imagen y semejanza del macrocosmos o universo. De esta manera, la columna vertebral se toma en todas las tradiciones como el símbolo del eje del mundo, a lo largo del cual se superponen y conectan entre sí la multiplicidad de planos, niveles y estados de existencia que conforman el conjunto de la manifestación universal. Todos esos estados están contenidos en el ser humano, el microcosmos, que empieza a tener conciencia de ello mediante el despertar de los chakras, lo cual se lleva a cabo a través de determinadas prácticas, rituales y ejercicios de concentración y meditación. En la cosmogonía hermética, los centros sutiles están asimilados a las energías de los 7 planetas, equivalentes a los 7 chakras hindúes. Igualmente, en la cábala hebrea se encuentra la misma correspondencia en las 7 Shefirot, de construcción cósmica del árbol de la vida. La palabra chakra quiere decir rueda, aludiéndose así a la idea de rotación circular y también de movimiento espiral ascendente alrededor del eje central, cuando se trata de la evolución de la conciencia y de la realización espiritual. Como se dice en los tantras hindúes, lo que está aquí, en el hombre, está también allá, en el universo. Y lo que no está aquí, no está en ninguna parte. En cualquiera de sus formas, la importancia de estar centrado, de no estar desquiciado, frente a estar desquiciado o enloquecido. La experiencia de estar en uno mismo es claro que es de la que se está hablando aquí. En segundo lugar, se está hablando también de lo que es la experiencia máxima de la locura, que es estar descentrado en toda esa línea, estar sin corazón. El corazón en la línea de los chakras ocupa un punto central. Y entonces la persona que quiera enloquecer desde el punto de vista psiquiátrico no tiene más que seguir un camino sin corazón. Y la garantía de la locura está asegurada. Además, desde el punto de vista psiquiátrico está claro que el primer chakra, el que tiene que ver con la seguridad, es el que más desastrosamente funciona en la paranoia. Cualquier persona paranoica lo que tiene es una falta de seguridad absoluta y se siente súper perseguida. El chakra de la sensualidad puede estar tremendamente alterado en situaciones súper neuróticas o de perversiones sexuales o historias. El chakra relacionado con el poder está en los psicópatas y en las gentes que experimentan el poder con rudeza, pues está ahí desvinculado. En cambio, el chakra central, el del amor, está claro que permite una comunicación muy importante. Entonces, en este sentido, este lenguaje es muy próximo a lo que es la realidad, pero la realidad a un nivel que yo diría no superfísico de tocar, sino quizá más de intuir, de captar, con una voz a veces como muy atenta. En ese sentido sí que comparto la idea de sutil, aunque a veces al hablar de lo sutil casi hablamos de lo oscuro. Con las palabras del psiquiatra ya se dan ustedes cuenta de que estamos hablando realmente de la vida, pero vamos a profundizar más, se lo vamos a preguntar a alguien que está muy agarrado y muy fuertemente experimentado en la vida, Fernando Sánchez Dragó, que es escritor y contertulio habitual. ¿Tiene algo que ver con la vida eso de los chakras? Hombre, tiene tanto que ver con la vida que incluso yo creo que se puede practicar todas las mañanas utilizando 5 minutos de nuestro tiempo, una especie de sustitución de la gimnasia sueca o del aeróbic atendiendo a los chakras. Claro, decimos chakras y esto suena a latín, suena a chino, o mejor dicho suena a sánscrito, pero por ejemplo si en vez de decir chakras decimos moradas, las 7 moradas o castillos interiores de Santa Teresa, seguramente todos los españolitos, todos los cristianitos nos van a entender. Para manejar los chakras, para despertarlos, hace falta un ritual, hacen falta determinadas prácticas, por lo general hacen falta maestros. Pero en cambio, para limpiarlos, para abrirlos, para cerrarlos, para activarlos, para desactivarlos, para armonizarlos, equilibrarlos y regularlos, basta con 2 cosas, la mano y la cabeza. Prácticamente para vivir, ya que hablabas antes de la vida, basta con eso, cabeza y mano. Por ejemplo, por las mañanas, cuando estamos delante del espejo, recién levantados, podemos regular
el chakra de la coronilla, el chakra superior, el que está marcado en las imágenes de los santos, rodeado por una aureola que nimba lo que en los niños es la fontanela, porque lo traen abierto, y basta que lo masajeemos en sentido siempre contrario a las agujas del reloj, y luego que nos vayamos abriendo hacia las orejas y hacia la base del cráneo, presionando aquí todos los puntos. De ahí podemos pasar al chakra del entrecejo y hacemos lo mismo. Lo masajeamos siempre en sentido contrario a las agujas del reloj y luego vamos apretando estos hoyuelos que están encima de las cejas. Con el chakra del corazón, que conviene tener siempre muy abierto, como ya ha señalado José María Poveda, y no en balde mi última novela se titula El camino del corazón y apunta precisamente hacia ahí, bueno, pues también tenemos que abrir el chakra del corazón, que va además a ser el depositario del Aum, el depositario de la sílaba sagrada durante todas las horas del día. Y lo digamos ya cuando llegamos al plexo solar, también lo activamos, lo presionamos, y cuando llegamos en fin, a lo que en la cultura religiosa japonesa se llama el hara, el chakra del abdomen, que está situado aproximadamente 4 centímetros por debajo del ombligo. Hacemos lo mismo y entonces vamos a tener la garantía de que a través del plexo solar y del abdomen vamos a descargar nuestras tensiones, nuestro estrés, nuestra angustia, nuestra agresividad. Después de eso, por ejemplo, pues podemos practicar un pequeño desayuno energético. Si estamos en el campo, podemos salir a caminar con el sol naciente sobre la hierba, a ser posible, o sobre la arena de una playa, por ejemplo. Y si no estamos en el campo, si estamos en nuestra casa, podemos visualizar esa hierba o podemos visualizar esa arena del mar, entonces nos ponemos a pasear sobre ella de tal manera que siempre visualizando captamos energía cósmica por el chakra de la coronilla, la vamos empujando descendentemente de chakra en chakra a través de todo el mapa de los meridianos bioenergéticos, la hacemos escapar y salir por el chakra de la planta de los pies, por las puntas de los dedos de las manos, por las puntas de los dedos de los pies, y al mismo tiempo absorbemos de la tierra caminando descalzo. Por eso los hindúes caminan siempre descalzos. Absorbemos la fuerza telúrica y establecemos una especie de corriente continua, ascendente y descendente entre lo telúrico y lo cósmico. Y por último, y esto sí que se va a notar mucho en la estabilidad del individuo a lo largo del día, plegando dos dedos y utilizando únicamente el pulgar, el anular y el meñique, podemos hacer unos sencillos ejercicios de respiración tapando con estos dos dedos o con esta especie de pinza, lo que en el hinduismo se llama el ida y el píngala, que son las dos fosas nasales por las cuales entra y porque la energía de los chakras circula a través de la columna vertebral, a través de la espina dorsal, o bien, normalmente, a través de dos trenzas que van a desembocar precisamente en las dos fosas nasales. Por esas dos trenzas que desembocan en el chakra inferior, circula por una la energía masculina, la energía solar, la energía diurna, y por otra la energía femenina, la energía lunar, la energía nocturna. Haciendo estos sencillos ejercicios, 15 o 6 inhalaciones, procurando que el tiempo de una inhalación sea la mitad, por ejemplo, del tiempo de una exhalación y la cuarta parte del tiempo en el que retenemos el aire, podemos equilibrar el yin y el yang y empezar a caminar, empezar muy bien la jornada. Y ya luego llegamos al chakra inferior, el Muladhara, pero esa es otra historia. Es otra historia y además seguiremos hablando aquí de muchas historias más. José Olives es profesor también en el Centro de Estudios de Simbología de Barcelona. Aparte de todas las cosas que ha explicado, y aunque tienen relación algunas de ellas con el yoga, fundamentalmente la relación que existiría entre los chakras y el yoga, ¿podrías explicar cuáles son? ¿Cuál es? Bien, sintéticamente, recordemos que la doctrina de los chakras, que es lo que generalmente se entiende por tantrismo, porque es objeto de estos libros que son los tantras de Extremo Oriente, en realidad es una disciplina del yoga y concretamente del Kundalini Yoga. Entonces aquí lo importante siempre es recordar qué significa esta palabra yoga. O sea que todo esto está al servicio de la unión. Yoga significa unión, cercano a la raíz yug, ¿no? De yugo, ¿no? De juntar aquello que estaba separado. Entonces estos chakras pueden verse como ruedas superpuestas jerárquicamente o como unos míticos carros, porque la rueda siempre está asociada a la idea de carro, ¿no? Y de viaje y de transporte. Es decir, que serían unos símbolos que son vehículos que nos transportan en una anábasis, se podría decir, en un camino de retorno hacia el origen. O sea, hacia lo que nosotros somos en esencia. Es decir, que la unión no sería sino la reconexión o la reabsorción de nuestro ser individual en su origen y manifestado. Este es el objetivo del Kundalini Yoga, que pertenece también al Laya Yoga, o sea que el nombre más genérico es Laya Yoga, y Laya es la disolución. O sea que el movimiento de los chakras lo tenemos que ver como ascendente, desde Muladhara a Sahasrara, y cada flor o cada loto o cada rueda se va reintegrando en la rueda superior, que la contiene en principio y en esencia.
hasta el sumo ápice, que está simbolizado por la cabeza del hombre, y también por la transición a lo que está más allá de lo individual. O sea que hablar de yoga en relación con los chakras es hablar de esta unión suprema, que solo se puede visualizar como unión desde el punto de vista de nosotros, hombres, que somos individuos, pero en realidad desde el punto de vista real, que es el del principio, pues no se podría tampoco hablar de unión, porque aquella unidad ha sido desde siempre, ¿no? O sea que es una manera relativa de decir esto del yoga, ¿no? En el reportaje ha salido un momento, un cuadro con 10 círculos, que es el árbol de los sefirots, los 10 árboles de los sefirots de la Cábala. Manuel Plana, este árbol de los sefirots, esos círculos, ¿también tienen algo que ver con estos otros de los que estamos hablando, de los chakras? Pues sí, mucho. Además hay una cantidad de analogías y correspondencias sorprendentes. En primer lugar, 7 son los sefirot de construcción cósmica, es decir, la escala, digamos, con la cual medimos inteligentemente el universo. Después también se habla de que, bueno, el mismo diseño del árbol de la vida, hemos visto que era una columna central y 2 laterales, ¿no? Que estas 2 laterales son el diseño de lo que serían esas 2 energías que se entrecruzan alrededor del eje, y que también hay muestras de lo mismo en lo que sería el caduceo de Mercurio. Entonces, digamos que el diseño de los nadis, de los 2 nadis, que son la estructura sutil de la que antes hablábamos, y el Sushumna, se equiparan perfectamente con el diseño del árbol de la vida, ¿no? Después también en la Cábala, en el Zohar concretamente, se habla de una partícula inmortal, parecida a una almendra, que se llama luz, y que está hecha de luz, precisamente, aunque la palabra luz no quiere decir luz traducida al castellano, y que está ubicada precisamente en la base o el fundamento de la columna vertebral, exactamente igual que la serpiente Kundalini, ¿no? Después, y a tenor un poco también de lo que ha dicho antes Fernando, también se dice en el Zohar que el alma, para llegar a la unión con el santo bendito sea, ha de traspasar por 7 palacios, ekalot o moradas distintas, que se corresponden perfectamente con los séfiras y también con los chakras, ¿no? Aparte de esto, pues también se habla de la Shekinah como la presencia real de la divinidad, es decir, el uno en la manifestación o en el cosmos como exiliado, ¿no? Y precisamente en la parte opuesta del árbol de la vida, exactamente igual que el Kundalini o la serpiente Kundalini. La unión de la Shakti, que es uno de los aspectos, es Kundalini, con Shiva, de alguna manera se identifica perfectamente con la unión de la Shekinah en la Cábala con el santo bendito sea. Tanto en el árbol de los sefirot como en la descripción de los chakras, como ustedes han visto, se indica entre ellos un camino o un recorrido energético de abajo arriba, como acaban de explicar, y que es el movimiento de la llamada Kundalini. Sigamos ese recorrido y detengámonos en los chakras para estudiarlos un poquito mejor. Vamos a verlo. En el Tantra Yoga, el eje sutil humano es llamado Sumsumna, y alrededor suyo se centralizan en forma espiral los 2 nadis o canales principales, Ida y Pingala, simbolizando las 2 fuerzas primigenias de la vida, una masculina y otra femenina, correspondientes al yin y al yang del taoísmo. La fuerza serpentina del Kundalini, sonora y luminosa a la vez, se dice reposa enroscada sobre sí misma en la base de la columna, junto a la altura del primer chakra, rueda, loto o centro llamado Muladhara, el cual se identifica con la tierra y sus 4 potencias elementales, con la energía sexual y la generación. Por encima se encuentra el chakra Swadhisthana, que es la residencia de la Shakti, o potencia creativa del Brahma, situándose en la zona abdominal. Está en relación con el soplo vital y la respiración sutil. En la zona umbilical se sitúa el chakra Manipura, la ciudad de la joya, representado con un loto de 10 pétalos. Se vincula con el elemento fuego y con el sol. Es a la vez el centro de gravedad del cuerpo, el célebre Tantien o Hara de la alquimia de las artes marciales del Extremo Oriente.
A continuación, el chakra Anahata. Se sitúa en el corazón y es el asiento del espíritu vital. Su forma geométrica es el doble triángulo invertido o sello de Salomón, conformando la estrella de 6 puntas, y su forma simbólica es un loto de 12 pétalos. Por su ubicación central en la serie completa, constituye un verdadero vínculo entre lo de abajo y lo de arriba, entre lo micro y lo macrocósmico. Vishuddha es el chakra que se corresponde con la región laríngea. Es un loto de 16 pétalos, la morada del poder divino vinculado a la generación por la palabra y el verbo. Es la sede del éter, el akasha hindú, idéntico a la quinta esencia hermética. En medio de la cabeza y detrás de los ojos está el Ajna Chakra, llamado tercer ojo por ser el centro de la sabiduría y de la omnisciencia, asimilada a la visión no dual ni sucesiva, sino simultánea de todas las cosas, con la iluminación y con el sentido de la eternidad. Por último es el Sahasrara, que no es precisamente un chakra, sino la posibilidad de lo supracósmico, de aquello que está más allá de toda jerarquía y condición cósmica. Lo absoluto y lo infinito, la residencia del propio Brahma, llamada Brahmapura o morada de beatitud. San Pablo decía que era hora ya de despertar del sueño, y cuando se habla de los chakras siempre se habla de despertar Kundalini, despertar los chakras. Brahmadev Upadhyay, ¿cómo se despiertan estos chakras? There is some process. Hay un proceso. So there is a 3 type of process: the Jnana Yoga, Karma Yoga, and then El Bhakti yoga, el Yoga. karma yoga y el In bhakti Karma yoga. Yoga, En el there are karma different yoga type of other hay yoga. distintos Japa tipos de yoga: japa Raj yoga, la yoga, Raj Yoga, Raj Yoga Ashtanga Yoga. y Ristan yoga. So in Japa Yoga, Por lo tanto, en el we Japa recite yoga mantra. se recitan el mantra o distintos tipos de mantras y distintos tipos de letras o sonidos. Este tipo de sonidos, y después se les va dando fuerza a los chakras. En segundo lugar, hay que controlar la respiración, pranayam. ¿Cómo se puede controlar la respiración? El controlar la respiración da la energía y el poder, y ese poder nos ayuda a abrir los chakras. Y después se necesita una enorme concentración de la mente. Y en cuarto lugar está el proceso de meditación. Para el proceso de meditación hay 3 centros importantes en el cuerpo. Si una persona es intelectual y se puede concentrar y meditar desde la cabeza y despertar el chakra superior. Si alguien es emocional o sentimental, puede meditarse utilizando el corazón. Si alguien no es ni intelectual ni emocional, entonces probablemente tendrá fuerza física, entonces se podrá concentrar y meditar en el chakra umbilical. Así que hay 3 tipos de proceso que sirven para abrir todos los chakras. Y lo último que quiero hablar es de cómo es necesario tener a un buen maestro que te pueda enseñar a abrir los chakras. A través de libros o cosas así no se puede llegar a abrir los chakras. Es necesario un buen profesor. Como siempre, la necesidad del maestro, como todos ustedes saben, y que todos los que son telespectadores más o menos de este programa y que lo van siguiendo, pueden recordar que hemos hablado ya en otras ocasiones del mantra, de los pranas, que es en el fondo la respiración, de la meditación. Recuerdo que un profesor turco nos hablaba de sikhs, que son mantras en el Islam. Hemos hecho un programa hablando del mantra cristiano. Volvemos otra vez sobre lo mismo, es siempre la misma repetición, aunque seguimos dormidos. José María Poveda, ¿cómo repercute en lo psíquico un trabajo somático y viceversa? Un ejercicio somático, ¿cómo repercute en la mente? Pues ahora cuando estaba hablando el profesor de yoga de algunas de estas técnicas, a mí me recordaban mucho lo que ahora en Occidente llamamos técnicas cognitivas para el manejo del estrés. O sea, se están utilizando ahora muchos sistemas como la visualización
por ejemplo, pues para anticipar situaciones que en otra ocasión habrían sido negativas y que ya empezamos a anticiparlas positivamente y resulta que los resultados son mejores. Esto lo utilizan mucho, por ejemplo, los atletas cuando van a saltar con pértiga o con diversos sistemas, hacen una acción mental previa a la acción física y esa acción mental facilita el desarrollo correcto de la acción física que le sigue. Pero la cosa es más compleja y es parecido cuando uno empieza a meterse en estos mapas a aquella posible situación de un señor que perdió la llave de su casa y que estaba en la plaza del pueblo por la noche pues buscando por el suelo la llave de su casa. Llegaron ahí otros vecinos, se pusieron a ayudarle y ya pues uno muy listo después de un buen rato le dijo: ¿y por qué parte perdió usted las llaves de su casa? Y dijo: pues yo creo que cerca de mi casa. Y entonces los otros: ¿y qué hacemos en medio de la plaza del pueblo buscando las llaves de su casa? Dijo: no, es que aquí hay más luz. Y entonces, bueno, pues según esa regla de 3 de ahí no se movían. Entonces, al adentrarnos en este tipo de mapas es importante ser, como si dijéramos, muy práctico, ver que realmente a uno le dice que sí, las experiencias esas cuando las compara con lo que le han dicho, que sean consistentes y que funcionen. Pero algunas de estas cosas es clarísimo que funcionan. Por ejemplo, el trabajo sobre la respiración, que es fundamental para el manejo de estas energías, pues es tan evidente que en otros deportes, como por ejemplo el tenis, cuando vimos a un tenista en el momento de dar el golpe hace una exhalación y da un grito, aquello no lo está haciendo por estética o por teatro, sino por potenciar, aunar su cuerpo mental, su palabra y su cuerpo físico en un golpe mucho más fuerte. O sea, hay una unión enorme entre lo que es el cuerpo, lo que es la mente, y además esta unión es en feedback. O sea, efectivamente, si uno se siente mal, desde el punto de vista físico, se puede sentir mal emocionalmente, pero nuestra mente nos permite seleccionar en qué queremos pensar. Si nosotros trasladamos la atención a cuestiones positivas, aquello se va a cumplir y es más fácil que las cosas salgan positivamente. Si nosotros pensamos que nos vamos a caer, es más fácil que nos caigamos. Entonces, está claro que el pensamiento positivo es algo que materializa acciones. Manuel Plana, decía antes Fernando, cuando estaba refiriéndose a los chakras, dice, el Muladhara, dice, bueno, esto ya es harina de otro costal, esto ya es otro tema, que es un tema que lógicamente hay que tratar. Vamos a hablar del yoga tántrico, vamos a hablar de Kundalini, vamos a hablar un poco de eso. Bueno, Kundalini, para el Laya Yoga, del que antes hablábamos, que es digamos, el yoga que abarca todas esas diferentes disciplinas, el Kundalini es la propia potencia o Shakti de Brahma, pero en el ser individual humano. Entonces se llama Kundalini porque se la representa como una serpiente enroscada en la base precisamente del Muladhara, en el chakra Muladhara, ¿no? Entonces, en relación al otro extremo, al otro polo de la individualidad, evidentemente Kundalini está como dormida o caída, si tenemos en cuenta el simbolismo judeocristiano, está alejada al otro extremo del eje mismo humano, ¿no? Entonces, como tal, en el hombre normal, esta energía o potencia divina se halla dormida, se halla aletargada, embrionaria, en estado embrionario, ¿no? Entonces, a través de las disciplinas del yoga, esta energía se empieza a desenroscar y va pasando por cada uno de los 7 chakras hasta alcanzar la conciencia de lo supraindividual. Ahora bien, antes cuando hablamos de chakras, también he de decir que los chakras, además de ser puntos, digamos, específicos dentro de la anatomía sutil del ser humano, también son conglomerados de energías, son nudos o ligaduras o sellos, tal y como el Apocalipsis habla del libro de la vida, que está sellado con 7 sellos que se han de romper para poder leer en el libro de la vida, ¿no? Entonces esa fuerza ascendente del Kundalini, de alguna manera, ha de disolver esos nudos, ha de disolverlos, los ha de desanudar pacientemente y para alcanzar precisamente esa libertad original de la que disfrutaba, ¿no?, al principio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay una serie de prácticas que permiten acceder a cada uno de esos planos o niveles de nosotros mismos, pero en realidad de lo que se trata es que la energía misma de Kundalini despierta, que es la energía anímica del ser humano y cuyo polo ya es espiritual, conozca también otros estados de ella misma, al desenroscarse, al desenvolverse. Entonces esto para mí tiene un poco que ver también con aquel poema famoso de Machado que dice: caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar. Es decir, que todo este tipo de trabajo empieza uno a realizarlo verdaderamente cuando empieza a ubicar su conciencia aquí en el corazón, es decir, cuando empieza a abrir
hay una apertura de la conciencia hacia otras cosas, y mientras tanto también se trabaja con los chakras inferiores, que tienen que ver con los estados más inferiores de uno mismo, digamos, ¿no? Acerca de la sexualidad y todos esos temas que estamos tratando ahora, estamos preparando un programa más adelante, todo él dedicado a este tema, pero aprovechando ya la oportunidad que tenemos de decir algo, aquí estamos hablando casi de cópulas místicas, Fernando, ¿no? Cuentan que en cierta ocasión Buda cogió un pañuelo de seda delante de un discípulo e hizo en él 6 nudos descendentes, y le explicó al discípulo que la única forma de desatar esos nudos era hacerlo en orden, en sentido inverso como lo había hecho, es decir, de abajo arriba y no de arriba abajo. Bueno, con el Kundalini yoga y con la cúpula mística viene a suceder algo parecido. En el chakra superior, en el de la coronilla, se instalan Shiva y Shakti, y de hecho hemos visto una representación en la cual se veía sentados en este chakra Shiva y Shakti, y se produce una cópula mística. Esa cópula mística, como las cópulas no místicas, produce unos flujos. Ese flujo sería la energía de Kundalini, que va descendiendo de chakra en chakra, y al descender va creando la mente aquí, en el chakra del entrecejo, en el tercer ojo, y luego sucesivamente los 5 elementos, porque en la visión tántrica de la existencia hay 5 y no 4. El éter, el aire, el agua, el fuego, el agua y la tierra. La tierra estaría depositada precisamente en el chakra inferior. Bueno, pues en la cópula mística de lo que se trata es de reactivar, de despertar elástica, como esa espiral de Kundalini, para que vaya subiendo de chakra en chakra, porque en el descenso, es decir, normalmente el flujo de Kundalini en un hombre corriente y moliente, o bien en nuestras actividades cotidianas, ese flujo circula a través de esos 2 canales laterales que también hemos visto dibujados y que yo he mencionado antes, el Ida y el Pingala. Y entonces, a medida que va descendiendo, se crean la ilusión de la mente y la ilusión de la dualidad cuerpo-mente y el apego a las cosas, porque va activando los sentidos. En cambio, cuando lo hacemos en sentido inverso, cuando conseguimos que la energía de Kundalini ascienda por el canal central, se desvanece esa dualidad, se desvanecen los deseos, se desvanece la visión de los sentidos, se desvanece el maya y se alcanza la iluminación. Y uno de los rituales, entre otros muchos, que existen para conseguir esto, es un ritual pues erótico, un ritual sexual, que es lo que se llama el chakrapuya, en el cual el maestro y la consorte se instalan en el centro de un círculo. Alrededor hay otras parejas que van a intervenir en el ritual sexual o van a imitar lo que están haciendo el consorte, la consorte y el maestro, y se van a utilizar elementos normalmente prohibidos en todas las religiones y concretamente en el hinduismo y en el budismo. 5 elementos: el vino, la carne, el pescado, afrodisíacos en forma de granos secos, y por último el sexo. De tal suerte que al descubrir las personas que intervienen en el ritual que la energía de la diosa Kundalini se refleja también en todas las cosas del mundo, inclusive en las más bajas, se transmutan las pasiones y se convierten en pasiones del espíritu, por así decir. Ahora, me gustaría añadir que todo esto es muy peligroso. No vaya a ser que ahora los espectadores se pongan a hacer rituales tántricos, sobre todo a una hora tan avanzada como la que se emite este programa. Jung decía que conviene no perturbar lo que está en paz, y normalmente estas cosas están en paz dentro de nosotros mismos. Cuando, por lo que sea, por karma, por curiosidad, porque somos guerreros, porque somos místicos, nos adentramos en ellas y descendemos a lo profundo del inconsciente, conviene que la gente sepa que en ese momento todos los valores morales, religiosos, sociales y éticos y científicos del mundo en que vivimos se desmoronan y entramos en otra dimensión. Como en la tabla redonda, que ya desde el principio dijimos que entrábamos en otra dimensión y entrábamos en lo esotérico de verdad. Es decir, aquello que es misterioso, empezamos a desvelarlo. Ritmo, danza y armonía. Ella se llama Shakuntala. El motivo, despertar Kundalini, la serpiente enroscada.
Sibila Pironti, hemos hablado de algunos de los procesos kundalínicos, sin embargo, existen algunos más, me parece, ¿no? Sí, bueno, existe otro proceso de integración que está basado en una serie de chakras que están en la cabeza. O sea, 2 a cada lado, aquí y otro 6 chakras más que hay. Entonces esos chakras, a medida que se van, primero se tienen que drenar. O sea, hacen una función diferente de la de Kundalini. Primero se drenan, se hacen más amplios y luego hay un descenso de la energía en espiral alrededor de Kundalini. El descenso es voluntario, como la subida de Kundalini, pero el descenso es involuntario en Kundalini. Aquí es al revés, baja, recoge Kundalini, cuando se retira la sube y purifica todos los nadis. Y tiene a su vez, esos chakras están también conectados con la columna vertebral. Pero quería comentar una cosa que hablabais antes sobre esa cópula mística. En hebreo hay una cosa que es muy curiosa y es que la palabra conocer se aplica lo mismo al sexo, conocer a una persona es mantener relaciones sexuales, que al conocimiento de la divinidad. O sea que parece que en casi todas las civilizaciones el conocimiento de la divinidad tenía que ser un conocimiento mucho más temporal y carnal de lo que aparentemente parece, porque bajo la palabra espíritu parece que se diluyen las cosas. Tiene que ser un hecho mucho más concreto, mucho más corporal esta relación. Y a través de estos métodos, tanto el sono medular, que es ese que me refiero del despertar de los chakras del cráneo, como Kundalini, pues conlleva eso, ese conocimiento. Conlleva eso y lleva a la unidad, o por lo menos eso es lo que yo le querría preguntar a José Olives. ¿Se llega al ser integrado a través de todos estos movimientos, todos esos ejercicios? Estos movimientos son los movimientos de nuestro ser individual. Porque en realidad, más allá del ser individual, pues uno se pregunta qué movimiento puede haber, ¿no? Porque si lo individualizado es el mundo de la forma, lo que está más allá de la forma, que en realidad no podría moverse, ¿no? O sea que yo pienso más bien que estos ruedas que son a la vez flores, ¿no? Porque son lotos, ¿no? Nos están hablando de otro movimiento, en realidad. O sea, un movimiento que la propia flor describe como una expansión del centro hacia la periferia de todos aquellos innumerables pétalos, ¿no? Y entonces esto, claro, coincide también con el movimiento de la rueda, o sea que se combina un movimiento de rotación con un movimiento de expansión y retorno al centro. Y curiosamente esto lo percibimos nosotros en el ritmo respiratorio, por ejemplo, nuestro. O sea, entendiéndonos como el centro del universo y concibiendo que la respiración lo abarca todo, porque en realidad sí es. O sea que todo el mundo está permanentemente respirando. Y nuestro corazón, pues también es el mismo movimiento, porque diástole y sístole también es este mismo compás ritmado. O sea que, en definitiva, aprender la doctrina de los chakras, ¿no? Y practicar pues todas estas visualizaciones y cantos y meditaciones no sería sino introducir un orden que nos viene legado por todas estas simbólicas tradicionales en nuestra psique, que claro siempre se están moviendo porque lo de dentro siempre se mueve, o sea que no para, ¿no? O sea, el coco continuo, ¿no? Y luego todo lo que son las energías, pues desde el Muladhara hasta el Sahasrara, pues uno es un... Pues esto se lo ha comparado a unas aguas, lo que es la psique, ¿no? Entonces la doctrina de los chakras es una ordenación de todo esto, por referencia a un eje y un centro. Y esto es una práctica de años, o sea, una meditación, ¿no? Pero la unidad la vemos a través de la armonía que introducen los símbolos. Y mientras el ser no realiza este proceso descrito, se halla fuera de sí, fuera de quicio, descentrado, perdido, extraviado, desorientado. Y es tanto así que los hombres, en su continua búsqueda, identifican en la Tierra determinados lugares geográficos dotados de especial atractivo, unos centros, como referencia para que les devuelva a su propia vida interior. Curiosamente, todos ellos relacionados con el número 7 chakras de los que estamos hablando, 7 moradas, como también se ha dicho, 7 cielos. Escuchemos y veamos. Todas las civilizaciones de cualesquiera épocas registran ciertos lugares estratégicos o centros fascinantes dotados de un especial atractivo, a los que acuden los peregrinos y ahora también los turistas seducidos por su encanto.
En un valle situado a unos 100 kilómetros del Mar Rojo, entre el Edén y el mar Mediterráneo, en pleno desierto, en Arabia Saudí, se halla la Meca, centro religioso del mundo musulmán, territorio sagrado prohibido a los que no son musulmanes, ciudad santa que cada musulmán debe visitar por lo menos una vez en su vida y que alberga la Piedra Negra. Los peregrinos deben realizar en torno a la Kaaba los 7 recorridos de Al-Safa al Marwa. Junto al Tíber, en una encrucijada de caminos, en la ciudad de las 7 colinas, Roma es el centro espiritual del mundo latino. En ella reside habitualmente el obispo de la ciudad, sucesor del apóstol Pedro, según la tradición. A Roma se la denomina ciudad santa, ciudad eterna, y a ella acuden peregrinos de todo el mundo. Aunque se ha identificado con el Tíbet, Meru es una montaña mítica e inaccesible de la India védica. Se eleva en el medio del Jambú, masa circular en el centro de la superficie terrestre, rodeada concéntricamente por 7 continentes separados por otros tantos mares. Alrededor del Meru giran las constelaciones, contiene la ciudad del Brahma y el paraíso de Indra. En otro sentido, aunque ahondando en la misma idea, podrían citarse las tierras santas, como Jerusalén, que lo es para los católicos porque en ella murió y resucitó Jesús, el Nazir, para los musulmanes porque en ella Mahoma subió al cielo. Para los judíos, el centro es Sion, al que denominan el corazón del mundo. Y entre los samaritanos, el monte Garizim, o monte de la herencia, casa de Dios, colina eterna, era la morada del Sekinat, o la montaña primordial donde estuvo el Edén. De los centros exteriores al centro interior del que hemos hablado, el viajero Fernando Sánchez Dragó, el viaje al interior, el más difícil de todos los viajes. Bueno, según. Yo diría que, al menos aquí en el microcosmos, lo difícil es llegar a un lugar de poder, llegar a uno de estos puntos de sutura del microcosmos con el macrocosmos, estos santuarios iniciáticos, estas ciudades sagradas. Generalmente, para acceder a esos sitios, uno se tropieza con 1000 dificultades, y esas dificultades están recogidas en la mitología de todas las culturas. Pero, en cambio, cuando uno ha conseguido ya llegar al santuario de Delfos, al santuario de Eleusis, a Santiago de Compostela, siguiendo el camino de las estrellas, a Benarés en las riberas del Ganges, a la Meca para venerar allí la piedra de la Kaaba que acabamos de ver, cuando uno ya está en el lugar de poder, entonces el tránsito del viaje exterior, del chakra exterior al chakra interior es extremadamente fácil. Pero claro, a menudo esos chakras están como los melocotones con gusano, tienen un bicho dentro, tienen un monstruo, el Minotauro, que defiende ese territorio, y entonces hay que vencer ese monstruo. Es el mito del Grial, el mito de Parsifal. Solo el hombre de corazón puro puede entrar en el Mont Salvat y recoger el Grial. O es el mito de las cruzadas, musulmanes y cristianos, equivocándose, porque en realidad los dos estaban diciendo lo mismo, pero equivocándose, luchan por obtener el espacio sagrado, Jerusalén. Es el mito de Teseo y el Minotauro, y es también, ya que estamos en España, el mito de la corrida de toros. La plaza de toros, cuando está construida de acuerdo con los cánones, es un gran chakra cósmico, y el toro y el torero pugnan por apoderarse de ese chakra cósmico. José María Poveda, también hablamos muchas veces de bienestar social, bienestar geográfico, bienestar familiar, bienestar del individuo. ¿Hay que añadir algo más a ese bienestar tan físico? Sí, está claro que lo que es la calidad de vida no tiene que ver con el tener cosas, sino que sobre todo, y en todo caso estaría en la manera de ver con los ojos las cosas que se tienen y en la manera en que se sienten. Y desde luego se sabe que en este camino al que se ha aludido antes de subida, por así decir, de abajo a arriba, aunque estamos hablando en un lenguaje a veces muy simbólico, se sabe que uno está en el buen camino cuando a mitad de camino empieza a ver, dicen los que lo practican, que la realidad es como un espejo y que empiezas a ver muy claro que las que tú haces te vuelven corriendo pues como boomerangs, y las que haces bien pues antes, y las que haces mal igual se te vienen. Pero sabe uno que está al final del camino, y en esto en los místicos hay una unanimidad casi, hay como una serie de temas que podemos decir que son 7 y que se repiten continuamente. Es el tema del conocimiento, el tema de la unidad, el tema de la eternidad, el tema de la luz, una sensación de fuera a dentro, y el tema de la nueva manera de ver la corporalidad, que es más de dentro a fuera. Y en el fondo también se ve en el tema de la libertad,
Y lo más curioso de todo es que al hablar de estas cosas estamos en una literatura muy especial, de la que a lo mejor podría decir mucho más Fernando, pero en la que se usan continuamente negaciones, analogías, dobles negaciones, redundancias, paradojas para hablar de esta situación. Pero lo que no cabe duda es que esta situación es capaz de hacer mucho por mantenernos vivos y hacia ella. Sí. Brahmadeo Upadhyay, de todos los métodos que hemos ido hablando y de los que usted mismo ha hablado antes, ¿realmente podemos hablar de que son eficaces? ¿Se llega a ese centro del corazón? Yeah, if Sí. we realize the Si chakras power in heart, so heart conseguimos will be very expanded. dar el poder de los And we chakras can al work with the corazón, whole world, and not only man to afectará man, todo nuestro but mundo, no solo nuestras relaciones animal and personales, plants sino and también whole universe nuestra we can relación love con los animales, through con the las chakras plantas, of the heart. que podremos amar a través del chakra And in del the personal corazón. life, En la so vida many personal changes se and producirán useful, también muchísimos cambios de activities enorme and utilidad. changes will come as a personal life changes, and head will be better, Nuestra heart cabeza will be funcionará better, mejor, hand el will be corazón better, también, and health y will be las better. manos y la salud en And general. through this, Y de the esta forma society can change. podrá también When the cambiar la 10 sociedad. people Cuando togetherly 10 personas trying to open the conjuntamente chakras, the intentan vibration abrir los comes out from chakras, the body. That sale una vibration energía gives del effect on cuerpo society, que tiene un and efecto on sobre la all sociedad, people, and all y mind todo of el the all mundo people. So society can lo change. sentirá, y de esta forma la And through sociedad the podrá practice of cambiar. the Y a yoga, través del meditation, yoga y de la Kundalini, meditación yoga, y del Kundalini so Yoga, we can change the podremos llegar whole world, a cambiar el whole mundo, universe, a cambiar and el heaven universo, can come on this earth. y el cielo podrá existir en la tierra. In practical life, more En useful nuestra vida of this diaria, Kundalini yoga, la all the utilidad del opening of Kundalini the Yoga chakras, es la apertura de los and chakras, memory will be que soft, permitirá, por ejemplo, brain will que be tengamos sharp, mejor memoria, mejor que and- nos funcione mejor el cerebro, and all religion, barrier of the all religion, that y will finish. se acabarán And las we barreras feel we are entre the las one distintas nation, religiones. one Sentiremos world, esa unidad, one que somos un solo humanity, mundo, and una one sola man. humanidad, There will be no y no habrá differences diferencias man to man, entre every los religion, hombres, nation, entre los all países, will be entre one. las religiones, I todo think será uno. if many people will start Yo creo que si la to gente, practice of si the mucha chakras gente empieza and then a aplicar Kundalini esta yoga, doctrina de los then chakras y earth del can Kundalini come Yoga, and entonces heaven can el come cielo on this earth, se and producirá love will en esta misma increase, tierra, and habrá then más amor all the fighting will y finish se on acabarán this las guerras. Sibila Pironti está hablando, Brahmadeo, de esa unidad eficaz de todo el mundo, externa. ¿Se puede hablar de esos métodos eficaces internamente, que el hombre llegue a estar dentro de sí mismo? Sí, los métodos, bueno, hay métodos eficaces en todas las civilizaciones y de hecho se ha hablado de unos cuantos. Pero esto no es una cosa tan fácil, creo, por lo siguiente. Simplemente la prueba, por ejemplo en el judaísmo, la prueba grave para el hombre, para la humanidad, es el exilio, pero ese exilio es el sueño. O sea, la cuestión no es despertar, es despertar a todo. Y se despierta a través de los chakras, es evidente, a través de cuando se moviliza Kundalini, cuando se hace descender sono medular y tal. Pero es que ese es un reto que va a tener la humanidad siempre, porque es el problema de ser humano, es el problema de dormir, ese es su reto. O sea, y hasta que no seamos curados por el arcángel Rafael, que es el que nos cura del exilio, estaremos en plena lucha, porque además hay etapas de despertar y de dormirse. Sí, hay una historia de la Sulamita también. La historia de la Sulamita es fantástica porque es la exiliada. La Sulamita es la exiliada que va buscando al esposo siempre. ¿Es Kundalini o es Elohim? Porque Elohim es la gran madre. Elohim sale del Edén junto con Adán y hasta que no vuelvan otra vez al chakra de la hipófisis, que es el Edén, es la vuelta al Edén, que es limitada, porque el Edén es un lugar limitado, no es maravilloso, también es un círculo cerrado. Se está allí como en el vientre de una madre, como si fuera un feto. Pues hasta que no se llegue hasta allí y se traspase esto, vamos a estar siempre en lucha. Pero ese va a ser un problema que no es cuestión ya de una evolución humana, sino que la naturaleza al ser humano le da unas posibilidades hasta un cierto punto. El resto se lo tiene que hacer él solo. José Olives, métodos herméticos, eficacia iniciática, sabiduría perenne. Parece todo muy oriental. ¿Es también occidental? Es occidental y es oriental a la vez. Esto nos reconduce a la idea ya expresada en este programa otras veces de una sabiduría perenne del género humano, lo que es la tradición primordial y universal de todas las tradiciones particulares de la tierra, o sea, la madre primera
de dónde surgieron todas ellas, asociada con el monte Meru, que precisamente da lugar por 7 aspectos suyos a los 7 chakras, ¿no? Y está ligado a la idea de eje, pues esta misma idea corresponde a la de una tradición primordial. Entonces no es de extrañar la enorme similitud que hay entre la cábala hebraica y el pitagorismo, por ejemplo, en cuanto a la doctrina de los números son idénticos, y los dos idénticos con el taoísmo, y también la enorme similitud entre el árbol de la vida cabalístico y la doctrina hindú de los chakras, que se corresponden pues punto por punto en la esencia, aunque claro, las letras son distintas y a nosotros pues nos resulta más fácil todos los símbolos, las simbólicas herméticas o mediterráneas del occidente, que son equivalentes con las otras. O sea que para acceder a toda esta sabiduría que aparece hoy como oriental, en realidad lo primero es conocer nuestra tradición. Solo así podremos establecer correspondencias y podremos convertir esto en una realización, o sea, no en una teoría. 7 chakras, 7 estancias, 7 moradas, 7 sellos del Apocalipsis, como ya se ha dicho aquí. Les voy a decir lo que dice el Apocalipsis. Y cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo en el cielo un silencio, como de media hora. Buenas noches y hasta el próximo sábado en la Tabla Redonda.